El libro de Judith es uno de los llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento. No llegó a formar parte de la Biblia hebrea, pero sí de la griega, y más tarde fue aceptado por la Iglesia Católica como inspirado por Dios. No conocemos el nombre de su autor ni la fecha de su composición, aunque varios indicios apuntan hacia el siglo II a.C., momento en el que Israel se enfrenta a una crisis decisiva. El imperio griego macedonio, creado por Alejandro Magno, había difundido una cultura dominante y atractiva. Israel, sometido ya políticamente, corría el riesgo de perder su identidad cultural y religiosa. La tentación de hacer como se hace en las demás naciones podía acabar con Israel como pueblo elegido de Dios. Solo la rebelión macabea podría alejar la terrible amenaza. En tal situación coyuntural, un autor anónimo compone el libro de Judith con la intención de consolar y estimular la esperanza de sus compatriotas, recordándoles que Dios había salvado muchas veces a su pueblo y que también lo haría en el presente si se mantenía fiel a la alianza y cumplía los preceptos. Características literarias. El libro de Judith es la historia de una resistencia heroica y de una hazaña magnífica, protagonizada por una pequeña ciudad y una mujer audaz. Israel se concentra en Betulia, la insignificante ciudad que resiste a los dominadores del mundo. El pueblo se personaliza en Judith, la judía, joven y hermosa viuda, que con las armas de la oración, el ayuno y la fidelidad a la alianza, se enfrenta al opresor, al general Holofernes, jefe de un inmenso ejército que a su vez es compendio de todos los enemigos históricos de Israel. Judith entra a la tienda de Holofernes, que está ebrio de poder y de soberbia, le corta la cabeza y retorna a Betulia victoriosa sin sufrir daño alguno. Todo acaba en alegría y alabanzas a Dios y a Judith. En el libro encontramos varias inexactitudes respecto a lugares y personajes que nos llevan a reconocer en el relato no una información histórica, sino una libre composición literaria a modo de historia ejemplar con una finalidad didáctica. Podemos mencionar algunas de esas inexactitudes, como por ejemplo que Nabucodonosor no fue rey de Asiria, sino de Babilonia. Judith, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Algunos nombres pertenecen a la época persa y determinados lugares geográficos no han podido ser localizados, entre ellos la misma Betulia, ciudad protagonista del relato. El libro de Judith está estructurado en 3 partes, cada una de ellas presididas por un personaje importante. Primera parte. Judith, capítulos del 1 al 3. La prueba, el poder de Holofernes. Segunda parte, Judith, capítulos del 4 al 7. Súplica de Agior. Tercera parte, Judith, del 8 al 16. Intervención de Judith. Claves teológicas. El libro de Judith presenta en el fondo un debate teológico que opone 2 concepciones de la vida, de la historia y de la fe. Holofernes y su ejército representan el orgullo altivo y la fuerza de las armas. Judith, capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 4. Judith y Betulia representan la confianza y la fe en el Dios de Israel, Señor de la creación y de la historia,
cuyo poder no reside en armas ni ejércitos, y cuya fuerza se manifiesta en su protección de los débiles, humildes y oprimidos. Judith, capítulo 5, verso 21 y capítulo 9, versos del 7 al 14. Esta fe radical que se muestra en la obediencia a la ley y en prácticas piadosas como la oración, el ayuno y la mortificación, no excluye los elementos humanos. De hecho, la liberación no es producto de milagros o acciones maravillosas, sino que se obtiene a través de la astucia, la audacia y el autodominio de una mujer que en el momento culminante de su hazaña solo pide a Dios fuerza y decisión, consciente de su responsabilidad. Judith, capítulo 13, versículos 4 al 5 y 7. Pero hay también otros rasgos teológicos que se imponen con gran fuerza en la narración. La idea de que el sufrimiento no es siempre y necesariamente expresión de castigo por los pecados del pueblo. En Judith se subraya la ausencia de idolatría, sino prueba y enseñanza para el pueblo e invitación a una mayor virtud. Judith, capítulo 8, verso 24. Otro tema teológico es la aceptación, la apertura y el respeto a los extranjeros, representados en Agior. Judith 6, del 14 al 21 y capítulo 14, versículo 10. La crítica irónica a las pretensiones de Nabucodonosor de erigirse en Dios universal y exclusivo es otro tema teológico presente en la narración. Finalmente, llama la atención la ausencia de una interpretación rigorista de la ley y una cierta indiferencia respecto a sus detalles. En efecto, la narración manifiesta una disposición espiritual abierta, más inclinada a asegurar el acceso al verdadero Dios que a proteger al pueblo elegido con un cerco de observancias.